un nivel de pensamiento estratégico, de actuación, probablemente difícil de conseguir que sea en otras provincias o en otras regiones. Yo creo que se ha conseguido por parte de algunos brillantísimos presidentes una línea de trabajo que en algunos casos ha seguido, en otros no, pero en esa continuidad que ha habido, uno de los más brillantes presidentes ha sido Sebastián Grisaleña, tanto por su independencia como por su ecuanimidad y su capacidad de conectar con los distintos sectores de la sociedad canaria. Ha sido un dignísimo presidente de los patronal de Las Palmas de Gran Canaria, de la Confederación Canaria de Empresarios. Inicia su trayectoria empresarial en Grisaleña Sociedad Limitada, empresa dedicada a la importación y exportación de productos de alimentación y bebida, actividad turística y arrendamiento inmueble. Al margen de su trayectoria empresarial, ha sido presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial del Goro, la Asociación de Importadores de Canarias, la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa durante 8 años, la Confederación Canaria de Empresarios durante 6. También ha sido miembro de la Ejecutiva y Junta Directiva de la COE, miembro de la Comisión de Régimen Interno de la COE, y miembro del patronato de la Casa África y también del Consejo de Administración de Grisaleña, del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Actualmente es miembro del Consejo Asesor de Endesa, vicepresidente de la Mutua de Accidentes de Canarias y presidente de Grisaleña Sociedad Limitada. Para presentar a don Sebastián Grisaleña, don Ángel Medina Padrón va a ser su presentador. Es presidente de Sencosu, Sociedad Limitada, sociedad propietaria de la enseña de alimentación SPAR en la isla de Gran Canaria, y desarrolla su actividad a través de un conjunto de socios y franquiciados que suman un total de 149 tiendas presentes en prácticamente todos los municipios de la isla. Su actividad genera un empleo directo de más de 2.100 personas y un importante empleo indirecto generado en proveedores, suministradores y empresas de logística. Con capital 100% canario, Sencosu, Sociedad Limitada, se caracteriza por una apuesta decidida por los productos de nuestra tierra y mediante la firma de acuerdos con agricultores y productores canarios, garantiza la producción y colocación en el mercado a un precio que contribuye a la sostenibilidad del sector. Igualmente, es patrono de la Fundación Foresta para el mantenimiento de los montes de Gran Canaria. Sencosu, Sociedad Limitada, acaba de cumplir 25 años de existencia, durante los cuales ha sido capaz de competir con las mayores cadenas de alimentación nacionales y multinacionales presentes en Gran Canaria, gracias a una actuación muy cercana al cliente. Pensar en global y actuar en local es la filosofía que impulsa a este grupo de empresarios canarios. Para presentar a don Sebastián Grisaleña tiene la palabra don Ángel Medina. Buenas tardes a todos. Bueno, a mí hace un par de semanas Grisaleña me dice, oye, que voy a hacer una presentación para hablar un poco de REF. ¿Qué pasaría si tú me presentas? Hombre, para mí es un honor, ¿no? Yo no voy a hablar porque ya se ha dicho todo de nuestro amigo Grisaleña, yo lo único que puedo hablar es de mi experiencia. Yo conocí a Grisaleña pues hace ahora mismo más de 40 años, 41 creo, 42 años, por allá por el año 73 o algo así, o 72. Y la verdad que yo lo único que puedo hablar es de la calidad humana de un empresario que ha llevado una vida que ha sido un ejemplo para mucha gente y para muchos empresarios, entre ellos me puedo contar yo, porque yo era muy joven, igual como él era también, y veía su trayectoria. Un hombre, recuerdo con su carpeta debajo del brazo, yendo por las tiendas para hacer los pedidos, y bueno, ha ido evolucionando, ha estado en muchos puestos, ha adquirido una experiencia impresionante, pero lo más importante de él es su seriedad, su honestidad, sus valores.
que eso es lo fundamental, y por desgracia hoy en nuestra sociedad carece mucha gente de ello. Es una pérdida lo que hemos tenido en los últimos años de valores, que es el valor del trabajo, del sacrificio, de la honradez, de la seriedad, y eso es lo que tenemos que luchar para conseguirlo. Y nuestro amigo Grisareña es una muestra viviente de que por la vida yendo con honradez, con seriedad, se puede llegar muy lejos. Y para mí, yo creo que el verdadero protagonista es nuestro amigo Grisareña, y para mí es un honor haber podido conocerlo y haber podido compartir con él muchas conversaciones, y no tengo más que decir, sino decirle que es una suerte para los empresarios, porque la labor que él hizo cuando estuvo en la Confederación Canaria de Empresarios fue muy importante, que logró unir a mucha gente, que había una guerra fratricida entre la clase empresarial, y es un ejemplo para todos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Don Sebastián Grisareña tiene la palabra. Gracias. Antes que nada, muy buenas noches. Ángel, le mandaré una caja de vino por Navidad. Muchas gracias, Ángel, por todo. Y gracias a Tomás también. Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, amigos y amigas todos, permítanme, antes de iniciar esta charla o esta conferencia sobre la propuesta de la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa CECAPYME sobre el nuevo REF de Canarias, que titulamos REF Así No. Agradecer la invitación y la posibilidad de dirigirme a todos ustedes. Esta es la institución decana de Canarias y que a lo largo de más de 2 siglos ha contribuido al desarrollo de Gran Canaria en todos sus aspectos. Sé que esta conferencia puede que a unos les guste más, a otros menos, como todo en la vida. Lo único que pretendo con ella es que en Canarias seamos más solidarios en la defensa de los intereses generales. Tenemos el hábito de mirar para otro sitio cuando pensamos que eso a mí no me afecta. Y eso no es así. Nos afecta a todos. En estos momentos necesitamos que nos involucremos exigiendo un REF estable, pensando en el futuro de nuestras generaciones. Nos preocupa y mucho que la mayoría de los canarios no tienen la más mínima información de lo que es el régimen económico y fiscal de Canarias, el REF, que es un instrumento vital para nuestro futuro. Se han reiniciado las negociaciones entre el Gobierno de Canarias y el de la Nación a efectos de reformar el régimen económico. Y nuevamente se lleva con total oscurantismo. Sin información a la sociedad canaria, solo tenemos conocimiento del documento aprobado por unanimidad por todos los partidos políticos con representación en el Parlamento de Canarias, que solo valoramos como documento de declaración de principio, porque no decía prácticamente nada. Incluso la campaña de publicidad que el Gobierno de Canarias está haciendo sobre el REF en estos momentos, yo diría que está creando más dudas y más incertidumbre a los ciudadanos de los que ya existía anteriormente. En el pasado mes de enero, y por insistencia del directivo de CECAPYME, logramos tener una reunión con el presidente del Gobierno de Canarias y con el consejero de Economía y Hacienda. Le manifestamos no solo nuestra preocupación por el contenido final del REF,
También le trasladamos nuestras propuestas por si consideraba incluirlas en las negociaciones que están teniendo con el gobierno central y que fuese valiente en la defensa de los intereses de los canarios. El REF toma forma a partir del desarrollo de dos normas fundamentales: la Ley 20 del 91 de modificación de los aspectos fiscales y la Ley 19 del 94, en las que se aplican una serie de medidas compensatorias para el archipiélago. Es bueno que tengamos toda la información, porque no la tenemos. Y es que nuestro REF no está consolidado en los ámbitos estatutarios y constitucional del Estado español. De ahí que año tras año, desde el Estado central, nos estén cada vez recortando, porque no tenemos la percha en la Constitución española. En la Constitución solo está reconocido el reconocimiento del hecho insular en el artículo 138. Y son nuestras propias autoridades las que no han sabido hacer valer ese reconocimiento constitucional. Sin embargo, la Unión Europea reconoce nuestra condición de región ultraperiférica gracias al Tratado de Lisboa, firmado en diciembre del 2009 con otras regiones ultraperiféricas. Llevamos con el mismo modelo económico y fiscal en Canarias más de 20 años, lo que nos permite valorar y afirmar que con el paso del tiempo fue perdiendo importancia por su ineficacia, incluyendo incluso la reserva de inversión, que más adelante podremos tener oportunidad en el ruego de preguntas, en el turno de preguntas, pues cualquier duda que quieran ustedes oírme a mí, es mi opinión. La dotación de la RIF en Canarias, desde su inicio en el año 1997 hasta el 2013, es de algo más de 22.600 millones de euros. El año que más dotación se hizo a través de las reservas de inversiones fue el año 2006, sobre 2.302 millones de euros. Y la RIF fue autorizada para invertir y crear puestos de trabajo en Canarias y no para ser utilizada en el exterior. Yo les voy a exponer algunos ejemplos estadísticos de Canarias antes y ahora. Algunos simplemente para situarnos todos. La explosión demográfica que hemos tenido en Canarias desde el 2000 al 2013 es de algo más del 23,5% de incremento de población. En el año 2000 teníamos 1.700.000 habitantes, en el año 2013 tenemos 2.100.000 habitantes. En contrapartida, tenemos un alarmante descenso de la población ocupada en Canarias. En el año 2002, la población ocupada era del 43,64% y en el año 2013 la población ocupada era del 34,06%. Sí, tenemos algo más de un 9% menos de población ocupada cuando la población se ha aumentado en los últimos años de una manera, digamos, excesiva. En el año 2002 teníamos alrededor de 742.000 personas ocupadas, en el año 2013 tenemos 726.610 personas. Hay un diferencial de menos población ocupada de algo más de 15.000 personas. De hecho, hemos dado un paso hacia atrás. Si tomamos como referencia la tasa de paro de la población activa en Canarias, en el 2013, en Canarias la tasa de paro era de algo más del 33% en este momento, en el nacional es el 26,10%, por lo tanto tenemos un diferencial de tasa de paro superior en Canarias de algo más del 7,10% aproximadamente. Teniendo en cuenta que la población, el desempleo en Canarias, a través del informe de la EPA, es de 372.000 habitantes o personas en paro. Respecto a la pobreza y a la exclusión social, la Unión Europea, a través de sus expertos y con carácter oficial, ha señalado que en el año 2009 Canarias tiene un coeficiente del 25,2%, es decir,
725.000 personas están fuera del circuito de consumo y si lo actualizamos al 2013 seguramente serían muchas más. La entrada de turistas en Canarias es una fase felizmente muy buena, es el único sector que realmente nos está dando alegría en los últimos años y ojalá que dure muchísimos más. Del año 2000 teníamos entrada de turistas 11.780.000, en el año 2013 12.100.000. Realmente yo diría que no hemos crecido en relación a lo que teníamos que haber crecido. Tengo que decir y recordar que el turismo es incapaz de absorber la cantidad de población desempleada que tenemos en Canarias, por más que crezca. Y además depende de muchos factores exógenos, positivos o negativos. Cualquier resfriado nos puede afectar, pero también en este momento nos está afectando de una manera positiva los problemas en el norte de África. La cesta de la compra ha mantenido una tendencia alcista y seguimos siendo la comunidad autónoma española con la cesta de la compra más cara de todo el territorio nacional. Y termino, tengo dos más. El coste aproximado de mantenimiento de las personas que actualmente están desempleadas en Canarias es de algo más de 2.500 millones. Seguramente, si hubiesen ayudado a la pequeña y mediana empresa, al empresario en su conjunto, buscando, digamos, colaboración, seguridad social más baja, algunos argumentos de ayuda a la pequeña y mediana empresa, a los emprendedores o a los autónomos, seguramente tendríamos menos paro, gastaríamos menos y tendríamos más personas ocupadas. Pues tampoco lo han sabido hacer. Y termino comentando que los sobrecostes derivados de la insularidad y de la lejanía en las actividades económicas de Canarias es de 6.000 millones de euros, de los cuales el sector comercial soporta el 50% de esos sobrecostes totales. Esto es un informe que el Gobierno de Canarias ha pedido al Centro de Estudios Económicos Fundación Tomillo. El coste de la insularidad, no lo sabemos porque no tenemos la información, y la lejanía de todos los canarios es alrededor entre un 18 y un 20% más caro que el resto de los ciudadanos españoles. Por tanto, con estos datos demuestran que el actual modelo económico y fiscal de Canarias evidencia la más absoluta ineficacia para generar empleo y para generar actividad económica. O se produce con carácter urgente un cambio profundo de nuestro modelo o volveremos a cometer los mismos errores. Las cifras así lo demuestran en los ejemplos estadísticos que le he expuesto. ¿Qué le hemos planteado al presidente del Gobierno de Canarias en la visita que le hicimos? Que aborde una reforma fiscal con la siguiente propuesta. Primer punto, necesitamos un REF permanente. Debemos dar al nuevo REF un carácter permanente y no estar sujetos, como lo estamos desde el inicio del REF, a negociaciones temporales cada 6 o 7 años. Digo 6 o 7 porque lo normal es que comencemos a negociar un año antes de acabar, pero habitualmente lo que hacemos es negociamos tarde, se nos vence y pedimos prórroga. La verdad es que dependemos de la buena o mala voluntad del gobierno central de cada momento. No digo el que está, sino digo del que está, del que estaba o de los que han estado. Llevamos años que no se está respetando nuestro REF desde Madrid, pero es debido a que la percha de que no nos hayan reconocido simplemente el hecho insular, pues puede escaparse todo. Canarias siempre ha tenido una fiscalidad especial del resto del territorio nacional, desde la adhesión de Canarias a la Corona de Castilla para compensar la insularidad, la lejanía y la dispersa. Y yo tengo que reconocer que históricamente hay que darle muchísimo valor a aquellos gobernantes que nos permitieron tener ese diferencial y que hoy los actuales, los que están en los últimos años, no han sabido valorar lo que es vivir en un archipiélago donde tenemos pues, todo mucho más caro y el nivel de vida se nos hace más complejo. Teniendo un REF permanente, puede revisarse sus bases fiscales para ajustarse a la realidad económica cuando así lo exija el mercado,
Los tiempos van avanzando, lo de hoy, dentro de 10 años no tiene sentido, pues lo que hay que hacer es negociar con un REF permanente en momentos puntuales cualquier aparición de actividad económica o de mejora de ese REF. Las empresas o empresarios para invertir lo único que pedimos es tener seguridad jurídica y fiscal. A la más mínima duda de temporalidad nos aleja. En estos momentos ni España ni Canarias están dando esa seguridad necesaria con cambios permanentes de leyes, de decretos, normas que van creando esa permanente desconfianza. En los últimos años se ha creado 40 nuevos impuestos en España, sin añadir los autonómicos o de las corporaciones locales que también muchas veces no dan disgusto. El segundo punto que le hemos pedido al presidente, necesitamos un REF general. ¿A qué le llamo yo un REF general? ¿O a qué le llamamos? Que beneficie a toda la sociedad canaria, sean personas físicas o jurídicas. Nuestras deficiencias son estructurales y los sobrecostos de la insularidad y la lejanía nos afectan a todos por igual. Grandes, pequeños, medianos, trabajadores, emprendedores, empresarios, profesionales, a todos su conjunto. Por ello proponemos una reducción, que digo del 50%, que puede ser lo que se negocie, de la cuota íntegra del IRPF y del impuesto de sociedades. Casualmente se ha creado en España una comisión presidida por el señor Lagares, donde le ha dado esa información después de unos estudios al Ministerio, o en este caso al ministro, señor Montoro, donde uno de los principales argumentos era exactamente la reducción del IRPF y el impuesto de sociedades. Esta medida compensaría parcialmente el costo de la insularidad a todas las personas residentes en Canarias. De esta forma se inyecta dinero al mercado, por tanto habrá más consumo y consecuentemente se generaría más empleo, que es nuestro más grave problema en Canarias en este momento desde hace algunos años. El menor ingreso inicial por IRPF para la comunidad autónoma se compensaría a corto plazo. Cualquier cambio fiscal inicialmente es un disgusto, pero a corto y medio plazo nos vamos adaptando y eso es histórico, eso es normal. Yo sí tengo que añadir aquí que Canarias hay que exigirle al Estado, esa igualdad que tiene cada comunidad autónoma y la media que cada ciudadano tiene de ese dinero que le inyecta el Estado. Canarias no estamos en la media, estamos mucho más abajo de esa media y por tanto es necesario reclamar al Estado y eso nos puede compensar a Canarias en los presupuestos anuales entre 700 y 800 millones de euros. No lo estamos pidiendo, pero yo no sé de qué forma, que tenemos que ser mucho más contundentes. Incluso en la actualización de las transferencias que ya tenemos hace muchos años de sanidad, educación y servicios sociales, en el momento que se firmó eran buenas y recibimos lo que recibimos, pero con el paso de los años la población canaria ha aumentado sensiblemente y por tanto tenemos la obligación de exigir al Estado esas compensaciones por el crecimiento de población y para poder dar los servicios que en este momento seguramente estamos fallando mucho, sobre todo en sanidad y servicios sociales, y por tanto tenemos que pedir esa diferencia, que tenemos la obligación de adaptarnos a los tiempos actuales. La recaudación en Canarias del IRPF en el año 2012 fue de 1.476 millones. Sabemos todos que luego el Estado le transfiere a Canarias, o a las comunidades, el 50%. Y la recaudación del mismo periodo por el impuesto de sociedades es algo más de 241 millones de euros. Canarias debe integrarse, es otro punto, como parte del mercado único europeo. Desde el año 91, y por la aplicación de la política aduanera común, tenemos actualmente numerosas barreras arancelarias a la importación y a la exportación y debemos buscar de manera urgente que se resuelvan los problemas que existen en Canarias como consecuencia de no ser territorio IVA. No estoy diciendo que seamos IVA, que tengamos, estoy diciendo
que tenemos que quitar esas barreras arancelarias. Cualquier actividad empresarial tiene muchas dificultades en el día a día, nos han cambiado la vida desde que entramos en la Unión Europea, pero a lo mejor las personas de pie, que a lo mejor tienen menos posibilidades de defenderse o de transmitirnos sus quejas, pues resulta que una persona que compra un libro, igual a la redundancia, en una librería en Madrid, en Barcelona o en Sevilla, óptica, tema de gafas, etcétera, obras de arte, comercio electrónico, las dificultades que tienen son enormes porque que si pagan el transporte, que si pagan el DUA, que si pagan el IGI, que si pagan el AYEN, si el producto tiene AYEN, la verdad es que el costo, algo, o sea, una pata de gafas, una patilla de gafas vale 0,60 céntimos, a lo mejor cuando le llega a la persona que lo ha comprado en el exterior puede pagar 5, 10 o 15 o 20 euros, es un disparate. Incluso los artistas canarios o los agricultores canarios, cuando quieren exportar, en este caso al exterior, pues tendrá que cuando llega a la península y quieren exponer, no sé, en Ciudad Real o en San Sebastián, pues tendrá que pagar el IVA correspondiente. Va a la exposición, está esos cuadros o esas esculturas en la exposición, si venden fenomenal, y si no las venden, tendrá que retornarlas. Para retornarlas, pues cuando llega a Canarias ha pagado el IVA. Tendrá que solicitar previamente que se lo devuelvan, ya veremos cuando se lo devuelven. Y luego segundo es que cuando llegue a Canarias tendrá que pagar el IGI correspondiente o el AYEN, si así lo contempla la normativa en la partida arancelaria, y por tanto yo diría que son temas que tenemos que buscar la solución, pero yo insisto mucho, la constancia de todo es vital, porque el político hoy te dice que sí y mañana se olvida. Las elecciones son cada 4 años, hasta dentro de 3 años, que son las próximas entre comillas, pues a lo mejor poco interés nos van a poner. Si sumamos el IGI más el AYEN, que es el arbitrio a la importación y la entrega de mercancías en Canarias, la suma de ambos impuestos a las importaciones en Canarias en muchísimos artículos, digo en muchísimos, es superior al IVA nacional. La pregunta que a veces nos tenemos que hacer es cómo es posible que yo tenga un IGI diferenciado del IVA inferior y cuando importo en Canarias la suma del IGI y la AYEN es superior a un producto de IVA nacional. No es justo, no es justo. Les puedo poner algunos ejemplos, no les voy a cansar, les voy a poner 2 o 3, pero les puedo poner muchísimos más. Miren, un yogur, el IVA a nivel nacional es del 4%. El yogur está exento del IGI canario. Cuando se recibe aquí no paga IGI, pero sí paga la AYEN, que es el 15%. Por tanto, tenemos un diferencial de 11 puntos más caro que en la península un yogur, sin contar el flete. Y no olvidemos que cuando yo traigo un producto, hay una factura comercial, pero a esa factura comercial hay que añadirle el flete y hay que añadirle el seguro. Por tanto, el valor es CIF y es muchísimo más caro que lo que vamos a pagar. Por tanto, es mucho más, incluso de un 11%. Unos huevos, o sea, vulgar, normal, que tenemos prácticamente de uso diario, exactamente igual. El 4% de IVA a nivel nacional, IGI está exento, pero sin embargo nos castigan pagando un 15%. Otro diferencial más caro del 11%. Puedo hablar del café descafeinado, que paga un IVA del 10%, un 3% de IGI, un 15% de AYEN, un diferencial más caro en Canarias de un 8%. O puedo hablar de salsa, ketchup, mayonesa, mostaza, en la misma línea. 10 de IVA, 3 de IGI, 15 de AYEN, más un 8%. Realmente es para preocuparnos, pero la sensibilidad del gobierno es recaudar, recaudar y recaudar. Por cierto, que sobre el AYEN, que es el gran impuesto desconocido y que pagamos todos los que vivimos en Canarias, su recaudación media anual es de 125 millones de euros. Y en los 12 años desde su implantación se ha recaudado algo más de 1.500 millones de euros que nadie nos hemos enterado, pero que pagamos todos los ciudadanos. El nuevo listado de la AYEN, que se va a iniciar, si Dios no lo remedia, el día 1 de julio, con más artículos y más tipos impositivos más altos,
van a recaudar un mínimo de 160 millones al año. En épocas de crisis, en épocas, digamos, de más opulencia, seguramente van a recaudar bastante más. Yo diría que los canarios no nos merecemos este tanto de desigualdad con respecto a la España peninsular o incluso a cualquier ciudadano europeo. Las partidas arancelarias de la IEN son 197, no son 139, como el gobierno inicialmente comenzó a decir. Y las subpartidas son de 1.342 artículos. Por tanto, se han incrementado 39 partidas, que significa muchísimos artículos, y realmente es para preocupar. Cada familia canaria, sin enterarse, porque no se entera, la información que hay es como el resto. Diría que incluso más vaga o más con más oscurantismo que el propio red. Paga entre 350 y 400 euros al año como mínimo por este impuesto. El REF, contenido en el artículo 46, punto primero del Estatuto de Autonomía, y se lo voy a leer textualmente para que tengamos, digamos, refrescar. Canarias goza de un régimen económico y fiscal especial propio de su acervo histórico y constitucionalmente reconocido, basado en la libertad comercial de importación y exportación, no aplicación de monopolios y en franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo. Si oímos esto, por lo que estaba diciendo anteriormente, barreras arancelarias no tienen por qué existir. Y yo tengo que recordar que el pasado año, en el mes de febrero, hace poco más de un año, siendo presidente de la Confederación, los dos presidentes de las dos organizaciones empresariales canarias y los dos secretarios generales, tuvimos una visita con el secretario de Estado en Madrid, ya preocupado con el nuevo REF que teníamos que adelantar. Ya hace más de un año ya estábamos inmersos, al menos en la existencia a nuestros políticos aquí y en Madrid, para actualizarlo y que no nos pasara como la vez anterior, que tuvimos que tener un año más de prórroga, como nos ha pasado nuevamente este año. Pues mire usted, ya en ese momento presentamos actualización del régimen económico y fiscal de Canarias para el periodo 2014-2020. Pues bien, ya le hablábamos precisamente de que las exenciones, teníamos que recuperar las exenciones arancelarias ya al sector comercial para así poder recuperar nuestros flujos económicos tradicionales. No nos han hecho caso, pero yo lo tengo que decir. La verdad es que es una pena que el esfuerzo que podamos hacer todo, o mucho, pues al final el político hace eso, tiene una línea, busca los apoyos de los grupos determinados y al final el resto simplemente somos meros votos cada 4 años. Hemos pasado desde la región española e incluso europea más barata y competitiva a ser de las más caras. Y ahí también, curiosamente, hay un primer borrador que va muy avanzado de un acuerdo Unión Europea-Estados Unidos que está trabajando y muy duramente en este documento que tengo desde el mes de marzo, el acuerdo transatlántico de comercio e inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea, más productos a disposición del consumidor, más rápido y más barato. Es exactamente lo contrario que estamos haciendo en Canarias, que somos una región más débil, con un paro excesivo, con un nivel de vida bajo. Pues bueno, pues estamos en esa línea. Yo diría que no estamos aprovechando nuestra fortaleza, que es la situación geopolítica de Canarias, para convertirnos en una verdadera plataforma logística. Estamos perdiendo nuevamente esa oportunidad. Tampoco podemos olvidar que sectores como el primario, al igual que el industrial, a los cuales yo le he defendido y le voy a seguir defendiendo, necesitan ayuda, no de la forma que la están teniendo en el tema concretamente del caso de la IEN, no tienen necesidad. Han ido destruyendo en los últimos años empleo y se mantienen gracias a la gran intensidad de ayuda
que reciben desde la Unión Europea y del propio gobierno de Canarias. Más de 200, perdón, el Producto Interior Bruto de estos dos sectores es el 4,5% de Canarias. Es decir, que no nos parece justo que el 95% pague el resto. Más de 268 millones de euros al año, acompañados de beneficios fiscales que solo disfrutan estos sectores, ayudas al transporte, subvenciones al transporte, etcétera, que no decimos que no les ayude, pero lo que no puede encarecernos la vida a los canarios, con otros impuestos, como el caso de la IEP. Se impone apostar por otras actividades económicas generadoras de empleo y actividades económicas. Tenemos que desbloquear por parte de las administraciones cualquier iniciativa empresarial. Hay cientos y cientos de iniciativas y yo las he vivido y las vivo, que todos son obstáculos, problemas, burocracia, papeles, años de pérdida, aburrimiento en una palabra. Tenemos el caso de las renovables, eólicas, ahora actualmente la ley turística, 4 estrellas sí, 4 estrellas no. Yo diría que el empresario expone su dinero y por tanto tiene una iniciativa y lo que no se puede es parar esas iniciativas. Otro punto que le presentamos al presidente es que es necesario ayudas al funcionamiento para las pequeñas y medianas empresas y microempresas en materia de empleo. Estas ayudas existen en los dos franceses, por tanto es simplemente copiarlas, y en las provincias de ultramar como Madeira y Azores. Cubren el salario bruto del trabajador y la seguridad social y se pueden ir gradando en intensidad según la actividad y periodo. Tenemos que seguir manteniendo las ayudas al transporte. No olvidemos que los productos canarios tienen el 100% de subvención en el transporte entre cualquier isla del archipiélago, excepto las que se hacen entre las dos islas capitalinas, entre comillas, que es del 50%. Y luego la exportación al exterior tienen el 50%, que eso lo paga el Estado, en Canarias, el gobierno de Canarias, y hasta Cádiz es el Estado, el 50% de ese transporte, por tanto podemos exportar, que es la gran asignatura que también tenemos en Canarias, que nunca hemos sabido exportar. Por tanto, las ayudas al transporte de mercancías y viajeros, y mucho cuidado, porque ya sabemos perfectamente que en los últimos años han pretendido ir recortando, creando dificultad o tener que llevar constantemente el certificado de residente, porque si no nos quedamos en tierra. Pedimos también bonificaciones respecto a la energía y al agua, que constituyen el 15% de los costes de insularidad. El REF incluso valdría también para eliminar el peaje a las renovables que se pretenden implantar por parte del Ministerio. Respecto a la zona especial canaria, la zona SET, debe permitirse que puedan acoger a empresas dedicadas a actividades financieras. Es una fórmula muy interesante de atracción de capital. Madeira comenzó con su zona franca mucho antes que la zona SET canaria. Venció, ha habido un año y medio donde no se le permitía volver a reactivar la actividad financiera, pues casualmente Europa le ponía menos dificultades que Lisboa a Madeira, su propio gobierno era el que le ponía chinita. Al final, después de año y medio, logró reactivarla, se perdió en ese año y medio muchas iniciativas y huyeron de la zona franca de Madeira muchas multinacionales, pero están volviendo nuevamente. Así como la supresión de las áreas geográficas restringidas. Como saben, la zona C solamente estaba acotada en sitios determinados y ahora pedíamos que fuese más abierta. Y efectivamente el nuevo REF es de las pocas cosas que ha tenido, digamos, algo más de ventaja en el nuevo REF que se está negociando y que ahora lo voy a comentar. Y también mantenimiento, ya lo tenemos, pero también hay que tener mucho cuidado en el mantenimiento de las deducciones a los impuestos de hidrocarburos y el alcohol. Yo diría que de lo poco que el REF que se está negociando va a cambiar, al menos lo que nosotros hemos recibido, que ya decía desde el principio que hay un oscurantismo excesivo, es que en la zona SET, antiguamente o hasta ahora, hasta que se apruebe, va a seguir exactamente igual, cualquier empresa que se situase, si facturaba más de 100 millones,
hasta ahí permitían, de ahí en adelante no lo permitían. Por tanto, el problema era inicialmente que tenían miedo la Unión Europea a la deslocalización de empresas que llegasen aquí y que dejasen, digamos, de estar situados en otro territorio de la Unión Europea. Bueno, pues eso felizmente se va a desbloquear y ahora van a permitir, no sé de la cantidad, porque nos dicen 1.500, otros menos, otros más, pero eso se va a desbloquear y es interesante porque pueden venir más multinacionales y hacer más inversiones. Y luego, la otra fase que también es otro comentario que estamos oyendo es, y lo oímos todos los días, la internacionalización de las empresas canarias. Ya nosotros en el documento que le presentamos al secretario de Estado en febrero del año pasado, ya le poníamos también tres: la reserva de inversiones, por una parte, para internacionalizar la deducción por inversiones o otro invento que se hubiesen hecho. Yo tengo que decir que ya hay dificultades en las interpretaciones por parte de los inspectores de Hacienda y las empresas y los asesores fiscales con las empresas canarias que sacó a las reservas de inversiones. Por tanto, si invertimos directamente a través de las reservas de inversiones, yo diría que vamos a tener más problemas. Por tanto, si se hace, tiene que ser con una garantía absoluta, y yo me inclino más por la deducción de inversiones, que es el beneficio que tiene una empresa durante el ejercicio, y luego creo que simplemente es para montar la empresa inicialmente, esa apertura inicial que puede costar X. Por tanto, es más controlado. Y termino insistiendo en la poquísima información veraz que tiene la sociedad canaria en cuanto a riesgo. La lejanía e insularidad la sufrimos todos los que residimos en Canarias, y tendría que ser más justo y solidario que el REF actual. ¿Qué es lo que Canarias necesita? Lo que necesitamos es definir de una vez qué modelo económico y fiscal queremos, y no la permanente improvisación en la que siempre hemos estado históricamente. Le hemos sugerido al gobierno, en la visita que le hicimos al presidente, que haga una consulta del régimen económico y fiscal y que decidamos entre todos, y no unos pocos, como históricamente así se ha hecho. Por eso decimos así, REF, así, no. Muchas gracias. Muchas gracias. Supongo que habrá alguna pregunta o algunas preguntas que hacer. Ya hay una pregunta hecha. Señora. Buenas tardes y gracias por la invitación. Sebastián, yo quería preguntarte si las medidas compensatorias de las que hablaste al principio excluye al artículo 46 del que hiciste referencia del Estatuto Autonómico de Canarias. Si lo excluye o si existe la posibilidad de que la sociedad canaria pudiera exigir el cumplimiento íntegro de ese artículo. Esa es la pregunta. A ver, que no te entendí al principio. A ver. Al principio de tu exposición, sí, hablabas de unas medidas compensatorias que hubieron. Sí. De unas medidas compensatorias que hubieron, ¿sí? Entonces, mi pregunta es si puedes ilustrarnos en el sentido de que si estas medidas compensatorias excluyen el funcionamiento, el uso, la aplicabilidad del artículo 46 del Estatuto Autonómico, o si, por el contrario, la sociedad canaria tiene la opción y la posibilidad de poder exigir el cumplimiento íntegro de ese artículo. Gracias. Bueno, el gobierno de Canarias, el REF, depende de Madrid. El gobierno de Canarias propone, o el Parlamento de Canarias, y Madrid, en definitiva, es quien va a decidir. Yo diría que el REF a Bruselas, entre comillas, le importa poco, porque no aporta nada.
Canarias lo que tiene que ser más contundente, y no el gobierno que gobierna en ese momento, sino la totalidad de los partidos del Parlamento de Canarias, por una vez que den ejemplo y defiendan los intereses de Canarias. Porque si todos van a una, esas compensaciones, ese artículo, esas barreras arancelarias, ese REF, que el REF no es solamente la reserva de inversiones, el REF es muchísimas cosas más, que desconocemos la mayoría, las personas tienen un desconocimiento. Por tanto, lo normal es que un gobierno y los parlamentarios de Canarias vayan todos a una y defienden esos intereses, porque todo lo que sea conseguir más en beneficio de los canarios, pues hay que hacerlo, nos guste o no nos guste. Sobre todo tienen que comenzar a exigir que esa percha que aún no tenemos en la Constitución española, exigirla. Casualmente ayer oía yo a Ana Orama, la diputada canaria, por primera vez oigo a un político decir esto, que hablaba exactamente de esa percha que no tenemos en la Constitución, y por tanto solamente el hecho insular en el artículo 138 es insuficiente, de ahí esos recortes permanentes. Todo depende de Canarias, del gobierno de Canarias y de los canarios. ¿Es cierto que las competencias en materia de hidrocarburos están delegadas en el gobierno de Canarias? Pues no lo sé exactamente. Lo que sí sé es que yo diría que no, porque si no, no estaría en el REF. Seguramente ese diferencial que tenemos es porque Madrid de alguna manera lo controla. Ahí tenemos ahora el tema de las competencias en ese aspecto, yo diría que la tiene el Estado. Pepe. Yo creo que con la condición clarísima y sabiendo que el REF está obsoleto, no ha servido para crear empleo, ha sido un desastre, y de la manera que se está llevando en este momento, con ese oscurantismo, con ese no airearlo, hacer foros con todos los afectados, yo creo que tenemos un recurso, y además convencido además de que Bruselas es más sensible al problema canario que el propio gobierno central. ¿Qué posibilidades había de desarrollar muchísimo más lo de región ultraperiférica o región de ultramar? Porque yo creo que sería un arma de presión bastante grande para conseguir muchos mayores objetivos. Yo, después de lo muchísimo que nos ha costado que la Unión Europea, que fue en diciembre del 2009, nos reconociera como región ultraperiférica, y ya que es muy importante esa brecha, ni la toquemos. Las provincias de ultramar son aquellas regiones que están excesivamente distantes. Nosotros estamos felizmente a 2 horas y poco de Madrid y de Europa, y por lo tanto ya esa brecha es importante. La brecha que nos hace falta es el reconocimiento de la Constitución española para realmente cerrar ese circuito. Señor Grisaleño, la pregunta no es nada capciosa. Lo que pasa es que, bueno, a la vista de la intervención suya y a la vista del manifiesto de un grupo de empresarios, de personas relevantes de la sociedad canaria, reivindicando efectivamente la reforma del REF desde otra perspectiva, como la que dice el profesor Arencibia, respecto a que Canarias sea un posible paraíso fiscal, rescatar el antiguo protocolo 2, etcétera, etcétera. Yo veo que aquí hay una serie de disfunciones desde mi punto de vista que no se corresponden con la realidad de Canarias, insisto, desde mi punto de vista. Por supuesto que mi reflexión no es nada personal. En primer lugar, yo no me siento en absoluto ultraperiférico, ni me siento alejado, ni nada de eso. Soy habitante de un archipiélago que consecuentemente con la condición archipelágica pues, es un territorio discontinuo. Es una realidad geográfica que nadie puede soslayar. Bien. Aparte de eso, veo que nadie se está planteando lo que sería el modelo ideal para Canarias, que es la 4ª parte del Tratado de Roma, que en su día se nos hurtó de forma, desde mi punto de vista,
bastante, de forma subrepticia, por decir un calificativo suave. Hombre, acaba usted de decir antes en su exposición que Azores y Madeira eran territorios ultraperiféricos, perdón, territorios de ultramar. No, ultraperiféricos. No, ultraperiféricos por supuesto que lo son, con los territorios de un francés y Canarias. No, es que Canarias es un territorio de ultramar. ¿Cómo que no es un territorio de ultramar? Canarias no está en Europa, o sea, Canarias está en África. La cosa es que de nuestro modelo económico, bien. Quiero decir, ¿qué opina usted para terminar? ¿Qué opina usted de esa iniciativa de este grupo importante de canarios que están reivindicando, bueno, pues lo que sería la cuarta parte del Tratado de Roma, que son los territorios y países de ultramar? Y doy un dato para la audiencia, por si no lo saben. En el año 2012, la pequeña comunidad de San Bartolomé en el Caribe, que pertenece a la isla de Asunción, de los territorios franceses, se planteó y le planteó a la metrópoli francesa que ellos tenían mayor renta per cápita que la propia metrópoli y querían quitarse del territorio RUP, que consideraban pues, bueno, que no les interesaba para sus propios intereses económicos, valga la redundancia. Bueno, pues Francia planteó a la Comisión el cambio de estatus y a partir de 2012 la comunidad de San Bartolomé, que es una isla pequeñita, cuya capital es Gustavia, porque fue colonizada por Suecia en su día, pues bueno, ahora es territorio PET, o sea, la parte cuarta del Tratado de Roma, que negocia directamente con la Unión Europea, que no tiene problemas de colocar sus producciones agrícolas o las que sean, que la renta per cápita mayor es el turismo, bueno, y que es un ejemplo que puede servir un poco de ilustración a lo que se quiere plantear, de alguna forma parece que tibia o que no llega a coordinar los planteamientos que tiene el sector importador, un poco era en esa línea. Muchas gracias. Mire, Canarias en su día tuvo dos opciones, protocolo 1 y protocolo 2. Eligió el protocolo 2 en beneficio de la agricultura. Tenerife, en aquel caso, ganó por goleada y por tanto yo diría que dar un paso hacia atrás, como usted está proponiendo, primero hay que hacerlo con mucha antelación. No se puede hacer la víspera de la negociación de un REF como se está negociando, que una cosa es cambiar situaciones y otra cosa es cambiar la fiscalidad histórica que usted se menciona, o ha mencionado, de que volvamos otra vez a lo que teníamos. Es imposible. En este momento es imposible. Ahí hay que hacer un trabajo, digamos, de muchos años, pero que desde mi punto de vista Canarias está donde está. Lo que tenemos que hacer es intentar que realmente nos reconozca nuestros problemas, la distancia, la lejanía y la dispersa, que ese costo altísimo que tenemos, y que Canarias exija a Madrid y Madrid a su vez que exija a Bruselas siempre, como dijo antes Pepe, los problemas no los tenemos en Bruselas, los problemas los tenemos en Madrid. Y por tanto, dar marcha atrás, lo que tenemos es que mejorar lo que tenemos, perfeccionarlo, que hay mucho que perfeccionar, hay mucho que mejorar, y lo que teníamos ya es historia. A mí me gustaban los puertos francos, pero los perdimos. Me va a disculpar y no quiero monopolizar la palabra, pero usted ha cogido el rábano por las hojas, perdone. Yo lo he entendido. No, perdone, yo me expliqué con una claridad meridiana. Usted ha cogido lo que ha querido. No, yo no quiero retroceder. Yo estoy diciendo que hay un grupo importante de empresarios en Canarias, inclusive... Pero sé lo que quieren, yo sé lo que quieren hacer los empresarios. Posiblemente la cuarta parte del Tratado de Roma. O sea, que en su día se hurtó a Canarias. O sea, a Canarias se le puso en su día en la dicotomía de protocolo 2 o plena integración. Y eligió uno. No, bien, pero es porque se le hurtó la cuarta parte. En el amplio dossier que en su día yo tengo un ejemplar. Pero eso es un debate que no tenemos que tener aquí. Es un debate político. En otra fe. Quiero decir que yo no pretendo entrar para atrás. O sea, es un avance importante para Canarias que España, convencer a España para que plantee a la Comisión Europea que Canarias no quiere ser región ultraperiférica para ser territorio perfecto. Así de sencillo. Así de sencillo. Porque es perfectamente posible. Francia, insisto, lo hizo con la isla con la comunidad de San Bartolomé. Ahora, yo quisiera que usted me explicara por qué considera usted algo retrógrado plantearse la
parte cuarta del Tratado de Roma y sin embargo considera algo muy moderno reformar el REF, cuando el REF es un instrumento absolutamente que depende de la última voluntad de Bruselas. O sea, Canarias no pintamos nada, no decidimos nada, mientras que con la parte cuarta del Tratado de Roma sí decidimos. Sí decidimos porque además la asociación es directa con la Unión Europea. Es así de sencillo. Muchas gracias. Suficientemente clara la pregunta. Si quiere el señor Grisaleña continuar, hay dos peticiones de pregunta. Sí, pero le voy a simplemente hoy no toca lo que usted está hablando. Vale, ahí está el señor Olarte y don Alberto Amaro está a continuación. Don Lorenzo Olarte. Muchas gracias. Adicionales. Bueno, hace un buen número de años, siendo yo presidente de la Comunidad Autónoma, en Europa había un temor bastante grande a la subsistencia del Protocolo 2, porque por razones del separatismo mínimamente creciente entonces, pero que ya se empezaba a conformar, se deseaba que nosotros perteneciéramos en plenitud a la entonces Comunidad Económica Europea. Los poderes públicos importantes de Europa así lo consideraban. Si yo fuese hoy uno de los protagonistas de la reciente obra de Pilar Urbano, que por fortuna no lo soy, se contaría cómo el rey me hablaba de esa preocupación también y cómo Felipe González se incorporaba a los preocupados ante el hecho de que nosotros no estuviéramos integrados plenamente en lo que luego sería la Unión Europea. Yo me fui a hablar con Jacques Delors en unión del consejero de Economía de mi gobierno y le planteé la necesidad de tener un régimen económico fiscal especial, cosa que nos preocupaba enormemente, a cambio de lo que ellos solicitaban tanto, de la unión plena en la Unión Europea. Jacques Delors lo entendió. Yo alegué que uno de los motivos era la creación de puestos de trabajo en Canarias, hablé del índice de paro existente en Canarias. Él fue muy sensible a aquello precisamente por su extracción socialista y con posterioridad pues me dirijo a Felipe González. Él me expresó que en la Unión Europea no habría problema ninguno, siempre cuando Felipe González estuviera de acuerdo. Hablo con Felipe González y nos encontramos con que ayer como hoy los mayores enemigos que hemos contado más allá de nuestras fronteras están precisamente en el Ministerio de Hacienda, no los políticos, sino los técnicos de alta graduación, vamos a llamar así. Nunca entendieron lo que era el régimen económico y fiscal, nunca entendieron lo que era la CEC, pero vamos, ni por asomo, y nos pusieron todas las trabas habidas y por haber. Yo tuve entonces, aquí se produjo el descreste del salario con un jaleo tremendo que yo formé con un Borrell, y después llegamos al acuerdo de que nosotros lucharíamos por la plena integración, pues a cambio de tener un régimen económico que se aprobó primero y fiscal que se aprobó posteriormente. Sin embargo, yo no renegué de los puertos francos, pero me di cuenta que si recibíamos el 85% de nuestras mercaderías de Europa, pues en definitiva de poco nos iba a servir el portofranquismo, salvo para la importación de productos electrónicos y productos similares asiáticos. En aquel entonces a mí se me ocurrió plantear ante el Poder Central el tener un régimen económico fiscal con una RIC en la cual se pudiera invertir fuera. Si yo voy a hablar con Delors y le digo que quiero una RIC para invertir fuera de Canarias, cuando nuestra justificación en demanda del régimen económico fiscal especial estaba en la inversión en Canarias, se me cae la cara de vergüenza. Y hoy yo no sé, en mi parecer, cómo no sé que le cae la cara de vergüenza a aquellos que consideran oportuno invertir en el exterior y que esa posibilidad se legitime. Yo no quiero extenderme más, he hablado más de la cuenta, y tan solo a mi amigo Grisaleña, quien ha dejado muy alto, por cierto,
el pabellón que ha ostentado hasta hace poco en la Convención de Empresarios, pues expreso también mi estupefacción ante el hecho de que hoy, entre esta audiencia, tan solo Nardi Barrio sea, me parece que la única política en activo que se encuentra presente, señal de que se lo saben ya. Yo no me sé cómo es el contenido de lo que el gobierno pretende, entre otras razones porque 3 veces que he pedido una audiencia a Paulino Rivero todavía no he logrado conseguirla y quería hablar con él de ese tema. Y lo único que quiero preguntar, y con esto acabo ya, al señor Grisaleña, es que exprese su posición a propósito de que una de las posibilidades de la RIC sea precisamente la inversión en el exterior. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Además, Lorenzo es una persona que participó en esas negociaciones en su momento, como él acaba de decir, del REF. Por tanto, esa experiencia acumulada nos vale de mucho. La reserva de inversiones, Lorenzo, sabes que ha sido un instrumento muy importante en Canarias mientras ha habido beneficios. Cuando no hay beneficios no tiene sentido. Insisto que la reserva de inversiones no solamente es el REF tiene muchísimos más argumentos para defender muchas materias más. Ha habido interpretaciones levantando actas, no conformidades por inspectores de Hacienda a empresarios canarios. Porque la RIF ha sido lo único que el inspector de Hacienda, el IRPF y la RIF lo único que puede controlar. Por lo tanto, tiene mucho tiempo. Era para crear puestos de trabajo e invertir en Canarias, como bien ha dicho. Con el paso de los años, hay empresarios que han pedido que la RIF también se lleve al exterior. Mi forma de pensar es, la RIF no se debe llevar al exterior, pero sí es factible que aquellas empresas que a través de la deducción por inversiones, que es beneficio acumulado durante ese año de ejercicio que están trabajando y que quieran abrir un establecimiento, digamos, en África, no en Colombia ni en Bolivia, sino en África, en países próximos a nosotros, porque vamos a fomentar de alguna manera también la no avalancha de esas personas que a veces, la verdad, bueno, no quiero cambiar el tema, pero cuando vemos esas vallas en Ceuta y Melilla realmente es para caernos la cara de vergüenza, pero es la realidad. Entonces la idea es que el empresario canario que quiera abrir un establecimiento a través de la deducción por inversiones, que es el inicio de esa inversión, de la puesta en marcha de ese negocio, no sé, el importe que puede costar en esos países, pues a lo mejor sí, pero no, mi forma de pensar personalmente es que la reserva de inversiones no se debe, está creada para invertir y para crear puestos de trabajo en Canarias. Ya está contestada, gracias. De nada, Alberto. Es un detalle. Una manera económica de preguntar. Incluso nosotros con el secretario de Estado, en la reunión que tuvimos el pasado año, en el mes de febrero, una de las cosas también que le decíamos era que a partir de la configuración de un nuevo instrumento específico podíamos también reinvertir en África, pero había que discutirlo. Nadie lo discutió. Nadie. ¿Alguna otra pregunta? Mientras hacen la pregunta, yo he estado todo el tiempo intentando resistir la tentación de contar un sarcasmo que circula, que dice que el gobierno de España se compone de una serie de ministros y el Ministerio de Hacienda, una coalición. Bueno, si se le ocurre alguna pregunta más, pues el señor Grisaleña seguramente la va a contestar. ¿Algo más? Muy bien. Pues muchísimas Grisa, ¿tiene datos de cuánto revierten en el industrial canario el AYEN? El AYEN lo pregunta bonito. Bueno, yo lo que puedo decir es que el AYEN es un instrumento que si mi competencia vende a 4, incluido el AYEN, yo ¿por qué no vendo lo más próximo a 4? Por tanto, mi margen tiene mejora sensiblemente.
Yo diría que un empresario que no sea competitivo o que no tenga esa ilusión de ser competitivo, sino de vivir de subvenciones y de ayuda, yo siempre digo que cierren hoy porque mañana nos va a seguir costando dinero al resto de los canarios. Y no es que esté contra los industriales, les apoyo y hay que ayudarles, pero no de la forma a través de un impuesto que no tiene sentido. No tiene sentido, en ninguna región de la Unión Europea se cobra solamente el IVA, no se cobra nada más. En Canarias tenemos un IVA, un IGI diferenciado, que equivale al IVA, pero además un impuesto directo que pagamos a la hinchada. Por lo tanto, hay personas que están muy cómodas. Y como están muy cómodas, pues yo diría que lo que tiene que hacer el gobierno de Canarias, a través de esa recaudación de la IEN, que le ayuda a los industriales a exportar. Y entre comillas, hasta obligarles a exportar. Porque esa es la gran asignatura que en Canarias nunca hemos sabido hacer. Exportar. Exportábamos antes de la integración en Europa el sector importador mayoritariamente, no el industrial. Y a partir de que entramos en Europa, sobre todo aquellos productos que tenían ayudas REA, pues se prohibió la exportación de ese producto. Y por lo tanto perdimos un mercado que históricamente teníamos a favor de los franceses, que sí que nos han barrido, nos han ganado por goleada, y a partir de ahí, a no poder exportar el producto que tuviese ayuda REA, pues al final lo que tuvimos que hacer es insistir durante 10 años a ver si nos lo permitía, y cuando hace 3 o 4 años nos lo han permitido después de muchísimos años, pues al final lo que hicieron fue que la burocracia es de tal magnitud que nadie exporta, porque el control, papeles, aduana estatal, devolver Yo soy de lo que digo que las empresas hoy en día no pueden estar supeditadas a vivir de subvención. Los importadores mayoritariamente jamás tienen ayuda o subvención. La única ayuda que tiene el sector importador, dependiendo del artículo, mantequilla, lácteos, queso, un producto cárnico que tiene REA. El REA cuando comenzó el REA era de 25.000 millones de las antiguas pesetas. Hoy el REA ha ido reduciendo y malamente llega, en este momento exactamente el REA es de 68 millones,7. Por tanto, se ha perdido el 60 o el 60 y tantos % desde el inicio. Y siguen teniéndolo de esos 68,7 millones. También se aprovecha el sector industrial porque las materias primas también están dentro de ese paquete. Así es que hay que vivir. En el siglo XXI las empresas tienen que tener la iniciativa de vivir del trabajo de cada día, de la imaginación, del esfuerzo, y no pendiente de la subvención, de la ayuda, de la protección. Yo, al menos como empresario, ni lo he entendido ni lo voy a entender jamás. Y voy a seguir con mi línea que me ha ido muy bien. Jamás le he vendido a la administración. También. No solamente no he recibido subvenciones, sino tampoco le vendo a la administración. Es que cobraría mal. Por la pregunta de don Antonio Rodríguez. Don Antonio, dígame usted. Sí, yo quisiera, Grisaleña, que aclarara que el sector no recibe la ayuda del REA. La recibe sí, pero no, la lleva. Sí, sí. Bueno, yo es que como lo sé, a lo mejor entiendo sí, que no todo el mundo lo sabe. Pero es bueno, la sugerencia es positiva, don Antonio. El REA se recibe X céntimos por cada producto, o bien por tonelada, pero ese REA hay un control por parte de la administración muy rigurosa. Una inspección de REA a una empresa que reciba esa ayuda, entre comillas, es porque la tiene que repercutir al producto. Y yo, y muchos de los que están por aquí, hemos tenido inspecciones de REA. Yo a lo mejor soy una empresa que no utiliza mucho REA, 30 o 40.000 euros al año. Hay empresas industriales que utilizan el REA de millones de euros.
Eso lo tenemos que repercutir y la inspección dura, la que me hicieron a mí, duró 14 meses. Pero sabe de mi empresa más que yo. Libros de mi empresa, se dirigen a la entidad bancaria donde hago el pago al proveedor, se dirigen a mis clientes que seleccionan lo que ellos creen conveniente, y así durante 14 meses. Es duro, ¿eh? Al final pagué 150 euros porque había tenido devoluciones de unas latas que se habían inflado. La impresión, fíjense si es riguroso o no, que por media docena de latas que se habían inflado y yo se las cambié al cliente y le di latas nuevas, pues al final tuve que pagar la devolución, entre comillas, para la sanción de 150 euros. Esto es el rey. Sí, el destino final es consumidor. El consumidor. El consumidor. El que se beneficia, porque claro, ese control va a precio. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes y a don Sebastián Grisaleña. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué hay que hacer? Es peligroso espero. Y si no van a ver la corbata. No, no está parada. A ver, unas declaraciones aquí. Había pensado que sean como hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Entonces,